Nuestro Dios es el Dios de la salvación, y a Dios el Señor pertenecen las salidas de la muerte. Ciertamente Dios aplastará las cabezas de sus enemigos, y aplastará los cráneos de los que aman sus malos caminos. Salmo 68, 20-21. Sin importar lo que se pueda decir de la dispensación del Antiguo Testamento, por muy vagamente que haya revelado ciertas verdades, había un asunto que era claro como el agua. Bajo la economía del Antiguo Testamento, el Señor Dios de Israel siempre es sumamente visible. Dios está en todo y sobre todo, y desde las páginas de los profetas, así como desde los labios de los coros del templo, oímos resonar con fuerza la nota: El Señor reinará para siempre tu Dios, oh Sión, por todas las generaciones. Aleluya. Por sacerdotes y profetas, santos y videntes, se da el mismo testimonio: el Señor reina. No se puede leer el libro de Job sin estremecerse ante la majestuosa presencia del Todopoderoso. Ni se puede recurrir a los Salmos sin llenarse de solemne asombro al ver a David, Asaf y Hemán adorando al Señor, Creador del cielo, la tierra y el mar. En todas partes, desde Abraham hasta Malaquías, el hombre es insignificante y Dios lo es todo. Se presta muy poca atención a los supuestos derechos y pretensiones del hombre, sino que se expresa admiración por el hecho de que el Creador se acuerde de él. No leemos ningún discurso sobre la dignidad de la naturaleza humana, ni sobre la belleza del carácter humano. Solo Dios es santo, y cuando mira desde el cielo, no ve a nadie que haga el bien, ni uno solo. El hombre está revolcado en el polvo del que surgió, y al que debe regresar. Todo su orgullo se ha derribado, su hermosura se ha marchitado, y sobre todo, se ve a un solo Dios, y a nadie más. Sería una gran ofensa si, al entrar en la luz más brillante del Nuevo Testamento, nuestra concepción de la gloria de Dios se viera menos vívida. Si Dios se manifestara con menos claridad en la persona de nuestro Señor Jesús, que bajo los símbolos de la ley, sería culpa de nuestros corazones cegados. Sería nefasto para nosotros convertir el día en noche, y como los búhos, ver menos porque la luz ha aumentado. Que esto no suceda entre nosotros, sino en nuestras iglesias como en el antiguo Israel, del cual se dijo: En Judá se conoce a Dios, grande es su nombre en Israel. Dios, que en diversas ocasiones y de diversas maneras habló en el pasado a nuestros antepasados por medio de los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo. Y por medio de él, como el Verbo encarnado, se ha revelado con un esplendor séptuple, y por lo tanto, debe ser el gran deleite de nuestra alma percibir a Dios en todas las cosas, regocijarse en su presencia y glorificarlo en todo como Rey de reyes y Señor de señores. En este caso particular, el salmista atribuye al Señor acción y poder universales sobre nosotros, pues le atribuye las misericordias de la vida y las consecuencias de la muerte. Dice: Bendito sea el Señor, que cada día nos colma de beneficios. El Señor acumula sus favores hasta que su número abruma la memoria, y su valor nos llena de gratitud. Nos concede tantas misericordias que la mente se ve abrumada al intentar calcular su valor. Nos sentimos sobrecogidos por su bondad y conscientes de que no podemos agradecerle lo suficiente tal abundancia de gracia diaria. Así es nuestro Dios en la vida, ¿y cómo será en la muerte? ¿Acaso estaremos allí sin Él? No, bendito sea su nombre. A Dios el Señor pertenecen las salidas de la muerte. No moriremos sin su permiso, ni sin su presencia. Si bien las misericordias temporales llegarán a su fin cuando la vida termine, existen misericordias eternas que a lo largo de la vida eterna manifestarán la bondad del Altísimo. Y mientras tanto, mediante rescates, recuperaciones y escapes, seremos preservados de descender prematuramente a la tumba. Si alguno de ustedes, queridos amigos, ha estado al borde de la muerte, si ha sido postrado por una enfermedad debilitante, si su corazón se ha hundido en una especie de muerte mental, al recuperar la salud y la fuerza, bendecirán de todo corazón al Señor que nos encuentra una salida de las afueras del sepulcro. Él no es solo el Dios de la vida, sino también el Dios de la muerte. Nos mantiene en la vida y la llena de felicidad. Nos libra de la muerte y de las fuerzas malignas que nos esperan para arrastrarnos a la tumba.
Hay salidas de la oscura frontera de la enfermedad, el peligro y la desesperación, y el Señor nos guía con su diestra para que escapemos. ¿Acaso no dice: yo traeré de nuevo de Basán, yo traeré de nuevo a mi pueblo de las profundidades del mar? Debemos, y lo alabaremos por esto con un nuevo cántico. Deduzco de nuestro texto que la muerte está en manos de Dios, que quienes escapan de la muerte son manifestaciones de su poder divino y que por ello debe ser alabado. El esquema del discurso de esta mañana, tal como lo indica el texto, es simplemente este. Primero, la prerrogativa soberana de Dios. A Dios el Señor pertenecen las migajas de la muerte. En segundo lugar, el carácter del soberano en quien reside esta prerrogativa. El que es nuestro Dios es el Dios de la salvación. Y luego, en tercer lugar, la solemne advertencia que este gran soberano da en referencia al ejercicio de su prerrogativa. Pesadas son las palabras, que el Espíritu Santo nos haga sentir su poder. Ciertamente, Dios aplastará las cabezas de sus enemigos, aplastando los cráneos de los que aman sus caminos pecaminosos. Primero, pues, con profunda reverencia, hablemos de la prerrogativa soberana de Dios. A Dios el Señor pertenecen las consecuencias de la muerte. Los reyes han estado acostumbrados a mantener el poder de la vida y la muerte en sus propias manos. El gran Rey de Reyes, el soberano y Señor absoluto de todos los mundos, se reserva esto, que permitirá a los hombres morir, o les dará una salida de la muerte, según su propia voluntad y placer. Él puede crear y destruir por igual. Envía su espíritu y son creados, y a su antojo dice: volved, hijos de los hombres, y he aquí, caen ante él como hojas marchitas de otoño. La prerrogativa de la vida o la muerte pertenece a Dios en un amplio abanico de sentidos. En primer lugar, en cuanto a la vida natural, todos dependemos de su beneplácito. No moriremos hasta el momento que Él determine, pues nuestra muerte, como todo nuestro tiempo, está en sus manos. Nuestras faldas pueden rozar los portales del sepulcro, y aún así, pasaremos la puerta de hierro ilesos si el Señor es nuestro guardián. Los lobos de la enfermedad nos cazarán en vano hasta que Dios les permita alcanzarnos. Los enemigos más despiadados pueden tendernos emboscadas, pero ninguna bala encontrará su hogar en ningún corazón, a menos que el Señor lo permita. Nuestra vida ni siquiera depende del cuidado de los ángeles, ni nuestra muerte puede ser rodeada por la malicia de los demonios. Somos inmortales hasta que nuestra obra se complete, inmortales hasta que el Rey inmortal nos llame a su hogar en la tierra, donde seremos inmortales en un sentido aún más elevado. Cuando estemos más enfermos y a punto de desmayar en la tumba, no debemos desesperar de la recuperación, ya que los resultados de la muerte están en manos del Todopoderoso. El Señor da la muerte y da la vida, hace descender al sepulcro y resucita. Aunque hayamos superado la capacidad del médico, no hemos superado el amparo de nuestro Dios, a quien pertenecen los frutos de la muerte. Espiritualmente, también, esta prerrogativa pertenece a Dios. Por naturaleza, estamos bajo la condenación de la ley a causa de nuestros pecados, y somos como criminales juzgados, condenados, sentenciados y dejados a muerte. A Dios, como el gran juez, le corresponde ver la sentencia ejecutada o conceder el perdón, según su voluntad, y quiere que sepamos que este asunto depende de su suprema voluntad. Sobre la cabeza de un universo de pecadores, oigo resonar esta sentencia: tendré misericordia de quien yo quiera tener misericordia, y me compadeceré de quien yo quiera compadecerme. Encerrados a muerte, como lo están los hombres a causa de sus pecados, le corresponde a Dios perdonar a quien Él quiera. Nadie tiene derecho a su favor, y debe ejercerlo por mera prerrogativa, porque Él es el Señor Dios, misericordioso y clemente, y se complace en pasar por alto la transgresión y el pecado. Así también el Señor libra a su pueblo creyente de esas muertes frecuentes que conforman su experiencia. Aunque en Cristo Jesús hemos sido liberados de la muerte como castigo, a menudo sentimos una muerte interior, causada por la vieja naturaleza, que ejerce una influencia adormecedora en nuestro interior. Sentimos la sentencia de muerte en nosotros mismos, para que no confiemos en nosotros mismos, sino en Jesús, en quien está escondida nuestra vida.
Puede que durante un tiempo nuestras alegrías se apaguen, nuestro vigor espiritual se agote, y apenas sepamos si nos queda vida espiritual, nos volvemos como los árboles en invierno, cuya vida reside en ellos. Pero la savia deja de fluir, y no hay ni fruto ni hoja que manifieste la vida secreta que llevan dentro. Apenas sentimos emoción espiritual en estos tiempos tristes, y no nos atrevemos a contarnos entre los vivos en Sión. En tales momentos, Dios el Señor puede devolvernos la plenitud de la vida, puede restaurar nuestra alma del abismo de la corrupción y hacer que no solo tengamos vida, sino vida en abundancia. Los asuntos derivados de la muerte están en manos del Espíritu vivificador, y cuando nuestra alma se aferra al polvo, entonces Él puede revivirnos de nuevo hasta que nos regocijemos con gozo inefable. Como culminación de todo, cuando llegue el momento de morir y nuestros cuerpos desciendan a la tumba implacable, como probablemente sucederá, en manos de nuestro Señor Redentor estarán los frutos de la muerte. El arcángel espera ya la señal. Un solo toque de su trompeta bastará para reunir a los elegidos de todas las tierras, del este y del oeste, del sur y del norte. Entonces la muerte misma desaparecerá, y los justos resucitarán. De lechos de polvo y arcilla silenciosa, a reinos de día eterno. Yo soy la resurrección y la vida, dice Cristo, y Él es ambas cosas para todo su pueblo. ¿Acaso no es la vida, pues dice, todo aquel que vive y cree en mí no morirá jamás? ¿Acaso no es la resurrección? Pues dice, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Aquel día glorioso en que los santos resuciten con su Señor, mostrará cómo a Dios el Señor pertenecen los frutos de la muerte. Nuestra traducción es muy afortunada, pues admite múltiples interpretaciones e incluye no solo la evasión de la muerte, la liberación de la condenación, el renacimiento de la muerte espiritual y el levantamiento de la depresión mortal, sino también la recuperación de los estragos directos de la muerte, mediante nuestra resurrección de la tumba. En todos estos aspectos, el Señor Jesús tiene la llave de la muerte. Él abre y nadie cierra, Él cierra y nadie abre. Respecto a esta prerrogativa, podemos decir, en primer lugar, que a Dios le corresponde el derecho a ejercerla. Este derecho emana, en primer lugar, de su condición de creador. Él dice, todas las almas son mías. Tiene derecho absoluto a hacer con nosotros lo que le plazca, puesto que nos ha creado, y no nosotros mismos. Los hombres olvidan lo que son, y se jactan de grandes cosas, pero en verdad no son más que arcilla en el torno del alfarero, y él puede moldearlos o quebrarlos a su antojo. Ellos no lo creen, pero él conoce sus pensamientos, que son vanos. Oh, la dignidad del hombre, qué tema para un discurso sarcástico. Como la rana de la fábula se hinchó hasta reventar, así actúa el hombre en su orgullo y envidia contra su Creador, quien, sin embargo, se sienta en el círculo de los cielos y considera a los hombres como si fueran saltamontes, y ve a naciones enteras como el polvo de la balanza. La prerrogativa del Señor en la creación se ve manifiestamente ampliada moralmente por la pérdida de cualquier beneficio que pudiera haber surgido de la obediencia y la rectitud si las hubiéramos poseído. Nuestra falta ha implicado la pérdida de los derechos de la criatura, cualesquiera que hayan sido originalmente. Todos estamos acusados de alta traición, y cada uno ha sido culpable de rebelión personal. Por lo tanto, no tenemos los derechos de los ciudadanos, sino que yacemos bajo sentencia de condenación. ¿Qué dice la voz infalible de Dios? Maldito todo aquel que no persevere en todo lo que está escrito en el libro de la ley para cumplirlo. Hemos caído bajo esta maldición. La justicia nos ha declarado culpables, y por naturaleza permanecemos bajo condenación. Si el Señor se digna librarnos de la muerte, le corresponde a Él hacerlo, pero no tenemos derecho a tal liberación, ni podemos esgrimir argumento alguno que sirva en los tribunales para la anulación de la sentencia o la suspensión de la ejecución. Ante el Tribunal de Justicia, nuestra causa deberá ser ardua si alegamos algún derecho. Seremos rechazados con desdén por el juez imparcial si basamos nuestra demanda en ese argumento. Lo más sensato es apelar a su misericordia y a su gracia soberana, pues solo en ella reside nuestra esperanza. Entiéndanme bien. Si el Señor permite que todos perezcamos, solo recibiremos lo que merecemos,
y ninguno de nosotros tendrá derecho alguno a su misericordia. Por lo tanto, estamos completamente en sus manos, y a Él pertenecen los frutos de la muerte. Este derecho de Dios a salvar se manifiesta aún más en la redención de su pueblo. Podría haberse dicho que Dios no tenía derecho a salvar si al hacerlo menoscabara su justicia. Pero ahora que ha depositado su ayuda en uno poderoso, y su Hijo unigénito, se ha hecho víctima en nuestro lugar para glorificar la ley y hacerla honorable, el Señor Dios tiene el derecho indiscutible de librar de la muerte a sus redimidos, por quienes el sustituto ha muerto. Nuestro Dios salva a su pueblo conforme a la justicia. Nadie puede cuestionar su rectitud, incluso cuando justifica a los impíos. Su derecho y poder sobre los que son liberados de la muerte son, en el caso de sus redimidos con su sangre, tan claros como el sol al mediodía, y ¿quién podrá disputarle? Nuestro texto, sin embargo, fundamenta la prerrogativa en el único principio de la soberanía, y preferimos volver a ello. A Dios el Señor pertenecen las vísceras de la muerte. Es una doctrina muy desagradable en estos tiempos, pero que no obstante debe sostenerse y enseñarse, que Dios es un soberano absoluto y hace lo que quiere. No podemos dejar que las palabras de Pablo caigan en el olvido. No, hombre, ¿quién eres tú para replicar contra Dios? ¿Acaso la criatura dirá al que la creó? ¿Por qué me has hecho así? El Señor no puede equivocarse. Su naturaleza perfecta es ley en sí misma. En su caso, el Rey es la ley. Él es la fuente y origen de todo derecho, verdad, norma y orden. Siendo absolutamente perfecto en sí mismo y comprendiéndolo todo, le es imposible obrar de otra manera que no sea la rectitud. Él es la bondad, la verdad y la justicia misma. Y por lo tanto, las prerrogativas de su trono no tienen límites, y al Señor del cielo y de la tierra pertenecen las vísceras de la muerte. Basta ya de hablar de ese derecho. Permítanme señalar que el Señor tiene esta prerrogativa. Con Él está la capacidad de librar a los hombres de la muerte natural. Jehová Rofi es un médico que nunca se deja engañar. Las medicinas pueden fallar, pero no el gran creador de todas las plantas, hierbas y medicamentos útiles. El estudio y la experiencia pueden ser contraproducentes, pero quien creó el cuerpo humano conoce sus partes más intrincadas y puede corregir rápidamente sus trastornos. Dios puede restaurarnos, incluso cuando 100 enfermedades nos aquejan a la vez. Ten valor, tú que te desmayas, y alza la vista. Ciertamente, en cuanto al alma, no hay caso de hombre tan perdido que Dios no pueda encontrar una salida a su muerte. Él puede expulsar 7 demonios y una legión de pecados diabólicos. A Dios el Señor pertenecen las consecuencias de la muerte, por muy vil que sea el pecado y por muy desoladora que sea la condición causada por la transgresión. Aquel que resucitó a Lázaro de la tumba después de 4 días, puede resucitar a los más corruptos de la tumba de sus iniquidades. Ojalá los pecadores que despiertan creyeran esto. Recuerdo haber leído sobre un anciano pastor que llevaba años sumido en una profunda desesperación. Abandonó su púlpito y se recluyó en la soledad, escribiendo constantemente cosas amargas contra sí mismo. Finalmente, estando enfermo, le fue enviado un siervo de Dios, quien lo trató con sabiduría. Este buen hombre le dijo al desesperado: «Hermano, ¿crees en ese pasaje que dice, Él es capaz de salvar completamente a todos los que por medio de Él se acercan a Dios?» Lo creo de todo corazón, pero estoy convencido de que... En ese momento, el otro lo interrumpió. «No pregunto cuáles sean tus convicciones ni tus sentimientos, sino que vengo a decirte que el que confía en esa promesa será salvo». Esta clara declaración del Evangelio fue hecha por el Divino Consolador como el medio de supremo consuelo para el desesperado, que sea igualmente útil para todos los que la escuchen. Quien deposita la esperanza de su alma en la infinita capacidad de Cristo para salvar es un hombre salvo. Quien cree en Él tiene vida eterna. ¡Qué bendición! El diablo puede decirme que jamás escaparé de la muerte que merezco y que estoy condenado para siempre a las consecuencias de mis pecados. Mi propia conciencia, consciente de mi indignidad, puede condenarme 1000 veces,
Pero a Dios el Señor le pertenecen las consecuencias de la muerte, y Él puede y me rescatará de entre sus garras, puesto que creo en Él. Él es capaz de rescatar a aquellos a quienes ha destinado a salvar, incluso de la más profunda desesperación. El derecho absoluto de Dios está respaldado por el poder omnipotente, y así su prerrogativa se convierte en un hecho. Y esto no es todo. El Señor ha ejercido esta prerrogativa en numerosos casos. En cuanto a las resurrecciones de la muerte que se manifiestan tras una enfermedad, no hace falta recordarles que son abundantes. A veces, se han presentado de forma milagrosa, como cuando Ezequías vio su vida prolongada en respuesta a la oración, y cuando muchos otros fueron sanados por el Salvador y sus apóstoles. La vida se ha preservado en la guarida de un león, en el vientre de un pez, en un horno ardiente y en el corazón del mar. La muerte no tiene flecha en su aljaba que pueda dañar al hombre a quien Dios ordena vivir. Ante un peligro inminente, el Señor aún libra en el curso ordinario de la providencia, y hay personas presentes esta mañana que son prueba de su poder intercesor. Él ha levantado a algunos de nosotros de la postración del cuerpo y la depresión del espíritu. Ha rescatado a otros de naufragios y fuegos de maneras muy singulares, y aquí estamos, viviendo para alabar a Dios como lo hacemos hoy. Dios ha ejercido esta prerrogativa espiritualmente. En innumerables casos ha librado almas de la muerte. Pregunten a aquellos ángeles vestidos de blanco en el cielo, ¿acaso no ha mostrado Dios en ustedes su poder soberano para salvar? Pregunten a muchos aquí abajo que han experimentado su gracia y dirán, Él me salvó. Según su misericordia, ha otorgado un perdón gratuito, firmado por su mano real, diciendo, líbralo de descender al abismo, porque he hallado un rescate. ¿Por qué su soberanía ha intervenido para rescatarnos de la muerte? No lo sabemos. A menudo nos preguntamos, ¿por qué se me permitió escuchar su voz y entrar mientras hay lugar, mientras otros toman una decisión miserable y prefieren morir de hambre antes que venir? Fue el mismo amor que extendió el festín, que dulcemente me obligó a entrar. De lo contrario, aún me habría negado a probar, y habría perecido en mi pecado. Pero guardamos silencio, llenos de asombro y gratitud, sin inventar ninguna respuesta. La voluntad divina, respaldada por el poder divino, llevó a cabo el propósito soberano del amor, y aquí estamos, salvados de la muerte y la condenación por un amor invencible. Sí, en efecto, a Dios el Señor pertenecen las descendientes de la muerte. Venid pues, hermanos, que a Él se le dé toda la gloria. Si has sobrevivido a una larga enfermedad, bendice al Señor, que perdona todas nuestras iniquidades y sana todas nuestras dolencias. Si hoy te has librado de la condenación y lo sabes, bendice al Señor, que nos acoge en el amado. Si en este momento sientes que el pecado no tiene dominio sobre ti, porque la vida de la gracia reina en tu interior, bendice al Señor, que te ha dado nueva vida. Engrandece hoy su nombre, que por amor a tu alma te ha librado del abismo de la corrupción y ha echado todos tus pecados a sus espaldas. Una vez más, si tienes la gloriosa esperanza de una resurrección bendita y sientes que puedes sonreírle a la muerte porque Dios te sonríe, entonces bendice al Señor que te resucitará en el último día. Tu Redentor vive, y tú vivirás porque Él vive. Por lo tanto, aplaude con santa alegría. Bendice el glorioso nombre de aquel a quien pertenecen las vidas que renacen de la muerte. Segundo punto. Así he expuesto la prerrogativa, y ahora, en segundo lugar, síganme con sus pensamientos mientras les muestro el carácter del soberano en quien reside dicha prerrogativa. En esta tierra no podemos mostrar mucho afecto a los príncipes humanos que reclaman dominio absoluto. El imperialismo no es de nuestro agrado. Entre las peores maldiciones que jamás hayan caído sobre la humanidad se encuentran los monarcas absolutos. Que el Señor nos conceda ver el fin de todas las dinastías despóticas, para que las naciones sean libres. No podemos soportar a un tirano, y sin embargo, si pudiéramos tener déspotas absolutamente perfectos, tal vez sería la mejor forma de gobierno posible. Ciertamente, el gran y eterno Dios, Rey de reyes y Señor de señores, es absolutamente perfecto. Y bien podemos contentarnos de dejar todas las prerrogativas y depositar todos los poderes en sus manos. Él jamás ha pisoteado los derechos de los más humildes, ni ha olvidado a los más débiles.
Su pie no aplasta innecesariamente a un gusano, ni mata a una mosca sin razón. Jamás ha cometido injusticia alguna. Nosotros nos oprimimos unos a otros, pero el juez de todos no oprime a nadie. El Señor es santo en todos sus caminos, y su misericordia es eterna, y en sus manos se encuentran seguros los mejores privilegios. Nuestro texto nos dice además en cuyas manos están los asuntos de la vida y la muerte. Aquel que es nuestro Dios es el Dios de la salvación. Pecador, tu salvación está en manos de Dios, pero no te desanimes, pues ese Dios en cuyas manos está el asunto es el Dios de la salvación, o de las salvaciones, como dice el hebreo. ¿Qué queremos decir con esto? La Escritura significa, en primer lugar, que la salvación es el más glorioso de todos los designios de Dios. Desde que este mundo fue creado, la obra de la salvación ha recorrido la historia como un hilo de plata. El Señor creó el mundo, iluminó la luna y las estrellas, y puso en orden el cielo, la tierra y el mar, con la mirada puesta en la salvación en todo el arreglo. Ha gobernado todas las cosas con su gobierno supremo con el mismo fin. Las grandes ruedas de su providencia han estado girando durante estos 6000 años ante los ojos de los hombres, y entre ellos, y a sus espaldas, una mano ha estado siempre pasando para dirigir cada movimiento hacia el resultado final, que es la salvación de los escogidos. Este es el objeto que más le agrada al corazón de Jehová. Él ama salvar por encima de todo. Dios se complació con la creación, pero no tanto como se complace con la redención. Cuando hizo los cielos y la tierra, era un trabajo cotidiano para él, y simplemente habló y dijo, «Es bueno». Pero cuando entregó a su Hijo para que muriera y redimiera a su pueblo, y sus escogidos eran salvos, no habló con la brevedad prosaica de la creación, sino que cantó. ¿Acaso no está escrito, Él reposará en su amor, se regocijará sobre ti con cánticos? La redención es un asunto sobre el que Jehová canta. ¿Puedes imaginar lo que debe significar para Dios cantar? Que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo prorrumpan en un himno de gozo por la obra de salvación. Esto se debe a que la salvación es lo más preciado para el corazón de Dios, y en ella toda su naturaleza está intensamente comprometida. El juicio es su obra extraña, pero se deleita en la misericordia. Ha desplegado muchos atributos en la realización de otras obras, pero en esta ha puesto todo su ser. En esto se le ve poderoso para salvar. En esto ha descubierto su brazo. Por esto ha sacado a su Hijo de su seno. Por esto ha hecho que su unigénito sea herido y afligido. La salvación es el propósito eterno del corazón de Dios, y por ella se revela su gloria suprema. Este es, pues, el Dios a quien pertenecen los que escapan de la muerte. El Dios cuyo designio más grandioso es la salvación. Cantad a su nombre y regocijaos porque el Señor reina, el Señor que es mi fortaleza y mi cántico, que también se ha convertido en mi salvación. ¿Preguntas una vez más qué significa «Nuestro Dios es el Dios de la salvación»? Te recordamos que las obras más maravillosas que el Señor ha realizado han sido obras de salvación. Salvar a nuestros primeros padres en la puerta del Edén y prometerles la victoria sobre la serpiente fue un gozo para Dios. También le complació alojar a Noé en el arca. El ahogamiento de un mundo culpable era necesario, pero la salvación de Noé fue grata al Señor nuestro Dios. Destruyó la tierra con su mano izquierda, pero con su mano derecha encerró a los justos que halló. Salvar a su pueblo es siempre su alegría. Se entrega con entusiasmo. Cabalgó sobre un querubín y voló, sí, voló sobre las alas del viento cuando vino a liberar a sus escogidos. ¿Qué clamor hace por su obra salvadora en el Mar Rojo? Toda la Escritura está llena de alusiones a la gran salvación de la esclavitud egipcia. E incluso en el cielo cantan el cántico de Moisés, el siervo de Dios, y el cántico del Cordero. El Antiguo Testamento parece resonar con la nota: «Cantad al Señor, porque ha triunfado gloriosamente. Al caballo y a su jinete los ha arrojado al mar». El Señor se regocijó grandemente al abrir un camino por el desierto y una senda por las profundidades para su pueblo, para obrar la salvación para ellos en medio de la tierra. Más adelante, en el Antiguo Testamento, qué bien se registran las salvaciones. Nos hablan de los reyes que oprimían al pueblo, pero con qué amor se detienen en la manera en que Dios salvó a Israel de sus adversarios.
Qué alegría se percibe en la muerte de Goliat, en el hijo de Jesé llevando su cabeza ensangrentada, y en la liberación de Israel de las vanaglorias de Filistea. Bien decían, el que es nuestro Dios es el Dios de la salvación. Él se deleita en las obras de gracia. Estos son sus gozos. Estas son sus diversiones. Sale con sus vestiduras reales y se pone sus joyas de la corona cuando se levanta para salvar a su pueblo, y por eso sus siervos claman a viva voz: bendigan a nuestro Dios, y hagan oír la voz de su alabanza. Él mantiene nuestra alma en vida, y no permite que nuestros pies resbalen. Este es, pues, el Dios en quien reside toda la soberanía sobre las consecuencias de la muerte. Él se complace, no en la destrucción, sino en la salvación de los hombres. ¿Dónde podría estar mejor resguardada esa prerrogativa? El que es nuestro Dios es el Dios de la salvación. También significa que en este tiempo presente, el Dios que se nos predica es el Dios de la salvación. Vivimos en este momento bajo la dispensación de la misericordia. La espada está envainada, la balanza de la justicia está a un lado. Esa balanza no se destruye, y esa espada no se rompe, ni siquiera se desafila, sino que por un tiempo descansa en su vaina. Hoy, sobre todas nuestras cabezas, se extiende el cetro de plata del amor eterno. El canto angelical, escuchado por primera vez por los pastores en Belén, aún resuena en el aire, si tienes oídos para oírlo. Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. El reinado mediador de Cristo es el de las salvaciones multiplicadas. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Es la proclamación salvadora del Dios reinante. El Dios de la era cristiana es el Dios de la salvación. Se nos presenta como alguien que viene a buscar y a salvar a los perdidos. Habita entre nosotros por medio de su Espíritu, no como un juez que castiga a los criminales, sino como un padre que recibe a sus hijos extraviados en su seno y se regocija por ellos, que antes estaban muertos pero ahora han vuelto a la vida. Dios en Cristo Jesús, nuestro Dios y Salvador Jesucristo, es quien da vida a quien quiere y está destinado a dar vida eterna a todos los que el Padre le ha dado. ¿Dónde más podría estar el poder mejor guardado? Una vez más, el que es nuestro Dios es el Dios de la salvación, significa que para sus elegidos, para aquellos que pueden llamarlo nuestro Dios, Él es especial y enfáticamente el Dios de la salvación. No hay destrucción para quienes lo llaman nuestro Dios, pues por lo tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Jesús no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. Este Dios es nuestro Dios por los siglos de los siglos. Él será nuestro destructor. No, Él será nuestro guía hasta la muerte. Este Dios es nuestro sol y escudo, y Él nos dará gracia y gloria. Ahora bien, presten mucha atención a este hecho. Nosotros, que con fe llamamos al Señor nuestro Dios esta mañana, les decimos que somos salvos enteramente por la gracia soberana de Dios, y no por ninguna virtud natural nuestra, ni por nada que hayamos hecho para merecer su favor. Fue porque nos miró con compasión y bondad cuando estábamos muertos en el pecado, que por eso vivimos. Cuando yacíamos en nuestra sangre y en nuestra inmundicia, pasó junto a nosotros en un tiempo de amor y nos dijo: vivan. Si hubiera pasado junto a nosotros y nos hubiera dejado morir, habría sido infinitamente justo al hacerlo, pero su corazón estaba inclinado de otra manera. Nos miró y dijo: vivan. Y vivimos, y bendecimos su nombre porque aún vivimos, y alabamos su eterna e infinita misericordia. El que dice: yo mato y yo doy vida, yo hiero y yo sano, es el que nos ha dado vida, aunque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ciertamente, aquel que ha ejercido su prerrogativa con tanta bondad hacia nosotros, puede confiarse en que la ejercerá hacia todos los que acudan a él, conforme a su graciosa invitación. Si hay alguien que dice: me alegro de la elección de Dios, porque aunque me ha salvado, ha dejado a otros perecer, no deseo sentir compasión por su espíritu. Mi alegría es de una naturaleza muy distinta,
pues sostengo que aquel que salvó a alguien tan indigno como yo, no rechazará a nadie que acuda a él por la fe. Su elección no es limitada, pues comprende un número incalculable. Sí, a todos los que crean en Jesús. Él espera para ser misericordioso, y a quien acude a él jamás lo rechazará. El banquete de bodas requiere innumerables invitados, y cada asiento debe estar ocupado. Deseamos que toda la humanidad venga y acepte las bendiciones del amor infinito, y anhelamos ir a los caminos y setos para invitarlos a entrar. Nos regocijamos al saber que si alguien está excluido de Cristo y de la esperanza, es porque se excluye a sí mismo, aunque al mismo tiempo sentimos que si alguien está excluido, no es porque se haya excluido a sí mismo, sino porque la gracia inmerecida obró su salvación. La justicia rige en la condenación, pero la gracia reina en la salvación. En la salvación debemos atribuirlo todo a la gracia, absoluta e incondicionalmente. No debe haber titubeo sobre esta verdad. Algunos comienzan a hablar de gracia, pero no terminan la palabra. La balbucean como libre albedrío. Esto jamás servirá. Esto no está de acuerdo con la enseñanza de las Sagradas Escrituras, ni con la realidad. Si hay alguien aquí que piensa que ha sido salvado como resultado de su propia voluntad, aparte de la poderosa gracia de Dios, que se engrandezca eternamente. Gloria a mi buena disposición, pero yo postraré ante el trono de Dios y diré, la gracia reina por medio de la justicia para vida eterna mediante Jesucristo. Si me hubieras dejado, oh Dios, a mi libre albedrío, habría seguido despreciando tu amor y rechazando tu misericordia. Sin duda, todos los creyentes coinciden en que esto se cumple en su caso particular, aunque puedan discrepar teóricamente de la afirmación general. Sí, la prerrogativa de la vida y la muerte está en buenas manos, en las manos de aquel que es el Dios de nuestra salvación. Y ruego a todo aquel aquí presente que no sea salvo que se sienta animado a postrarse ante el trono del gran Rey y a implorar misericordia de aquel que está tan dispuesto a salvar. Vayan a casa e intenten merecer la salvación, y desperdiciarán sus esfuerzos. Traten de prepararse para la misericordia y de forjar alguna virtud que pueda atraer la mirada de Dios, y se engañarán a sí mismos e insultarán la majestad del cielo. Pero vengan tal como son, culpables, vacíos, sin mérito alguno, y postrénse ante el gran Rey, a quien tantas veces han provocado, y suplíquenle su infinita misericordia, que borre sus transgresiones, que cambie su naturaleza y que los haga suyos, y vean si los desecha. ¿Acaso no está escrito, ¿hay perdón en ti para que seas temido? Y también, al que a mí viene, no lo echaré fuera. Su trono es un trono de gracia. La misericordia se edifica eternamente ante él. Él es el Señor Dios, misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia. ¿Acaso un penitente ha implorado perdón a sus pies soberanos solo para ser rechazado? Jamás. Ni sucederá tal caso mientras exista la tierra. Si intentas comprar su favor, serás rechazado. Si lo reclamas como un derecho, serás rechazado. Pero si vienes y aceptas la salvación de la caridad divina y la recibes mediante la expiación de Cristo Jesús, el Señor te hallará una salida de la muerte. Escucha el testimonio de Jeremías y anímate a encomendarte al Señor. Desde lo profundo del abismo clamé a tu nombre, oh Señor. Oíste mi súplica. No cierres tus oídos a mi clamor de auxilio. Te acercaste cuando te invoqué y dijiste, no temas. Oh Señor, tú defendiste mi causa, redimiste mi vida. Lamentaciones 3, 55, 58. Punto 3. Nuestro último deber es escuchar la solemne advertencia de nuestro Señor soberano. Ciertamente Dios aplastará las cabezas de sus enemigos, destrozando los cráneos de los que aman sus caminos pecaminosos. Recientemente los hombres han inventado un nuevo Dios, el Dios del cristianismo moderno, el Dios del pensamiento contemporáneo, un Dios de miel y azúcar. Es todo indulgencia, gentileza, mansedumbre e indiferencia hacia el pecado. La justicia no existe en él, y en cuanto al castigo del pecado, lo desconoce por completo.
El Antiguo Testamento, según los sabios de este mundo, presenta una visión muy severa de Dios, por lo que la sabiduría moderna lo ha relegado a un segundo plano. De hecho, la mitad de la palabra de Dios está desactualizada y convertida en papel inservible. Si bien nuestro Señor Jesús no vino a abolir la ley ni los profetas, sino a cumplirlos, los pensadores más avanzados de estos tiempos ilustrados nos dicen que la idea de Dios en el Antiguo Testamento es falsa. Debemos creer en un nuevo Dios, a quien no le importa si obramos bien o mal, pues, según su plan, todos llegaremos al mismo fin a la larga. Puede que algunos, más incorregibles, tengan que desviarse un poco del camino durante un tiempo, pero al final todo se resolverá. Vive como quieras, diviértete, maldice, bebe y actúa como te plazca. Al final, irás al cielo. Este es, en esencia, el credo moderno que envenena toda nuestra cultura. Pero permítanme decirles, por Jehová, que esto no sucederá como lo imaginan los hombres. Jehová, el juez de toda la tierra, es un Dios justo y recto. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, es el Dios de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El Dios de toda la tierra será llamado. No ha cambiado ni un ápice en la firme integridad de su naturaleza, y de ninguna manera perdonará a los culpables. Lee, pues, el último versículo de nuestro texto, y cree que es tan cierto hoy como cuando fue escrito por primera vez, y que si Jesús mismo estuviera aquí, el manso y humilde lo diría con solemnidad y lágrimas, pero lo pronunciaría de todos modos. Dios herirá la cabeza de sus enemigos, y la cabellera de aquel que persiste en sus transgresiones. De estas palabras se desprende claramente que Dios no es indiferente al pecado humano. Nuestro Dios conoce a sus enemigos, no los confunde con amigos ni los trata como tales. Considera todo pecado como una ofensa contra sí mismo, y por lo tanto no ha quebrantado los límites de la ley ni las barreras de la justicia. Aún existen transgresiones, y Dios las percibe y las registra. Quienes persisten en ellas ponen a prueba su paciencia y provocan su justicia. Dios no duerme ni pasa por alto el pecado humano, sino que llama a todos los hombres en todas partes al arrepentimiento. Y también es claro que Dios tiene el poder de castigar a quienes se rebelan contra Él. No sueñen con leyes naturales que protejan a los malvados. Él herirá la cabeza de sus enemigos. Pueden alzar la cabeza cuanto quieran, pero no pueden escapar del alcance de su mano. No solo les lastimará los talones o les herirá la espalda con golpes que puedan curarse, sino que les asestará golpes fatales en la cabeza y los convertirá en polvo. Él puede hacerlo y lo hará. Pueden ser muy fuertes, y su cabellera puede indicar una fuerza inagotable, pero no pueden resistir la omnipotencia. Puede que aún no haya señales de la calvicie que trae la debilidad, ni de la escasez de cabello que es señal de vejez, pero vanos son los que se jactan de su vigor, pues en su plenitud Él puede hacer que se marchiten como la hierba del campo. Los orgullosos pueden jactarse de su belleza. Su cabellera, como la de Absalón, puede ser su orgullo, pero así como el Señor hizo del cabello de Absalón el instrumento de su perdición, así puede hacer de la gloria del hombre su ruina. El orgullo precede a la destrucción, y la altivez de espíritu a la caída. Ningún hombre está fuera del alcance de Dios, ni ninguna nación tampoco. Los poderosos se yerguen en sus altos puestos y hablan de la multitud vulgar, y desprecian a los piadosos de la tierra. En cuanto a las razas extranjeras, cuán poco se las estima, aunque un solo Dios las ha creado a todas. Poblaciones y naciones. ¿Qué son? Simple alimento para la guerra cuando una nación orgullosa se empeña en su propio engrandecimiento, derrocar sus reinos, masacrar a sus defensores patriotas, teñir la tierra de rojo con sangre, quemar sus casas, matar de hambre a sus mujeres y niños. ¿Acaso Dios lo sabe? ¿Hay justicia en el Altísimo? Somos un gran pueblo, y tenemos los hombres, los barcos y el dinero. ¿Quién nos pedirá cuentas? Sin embargo, que se oiga la voz suave y apacible. Así dijo el Señor a una gran nación antigua. Estabas seguro en tu maldad. Decías, nadie me ve. Tu sabiduría y conocimiento te extraviaron. Te decías a ti mismo, yo soy, y no hay nadie más que yo. Pero la calamidad vendrá sobre ti. No sabrás cómo evitarla con tus encantos.
Te sobrevendrá una desgracia que no podrás repeler. La devastación te sobrevendrá de repente e inesperadamente. Isaías 47, 10, 11. Cuando el Señor emprenda su venganza, su castigo será terrible, una derrota total, pues será un golpe certero. Se jactaban de su justicia y bondad. Pero ¡ay! ¡Qué terror les sobrevendrá cuando, en el último momento, mientras sueñan con el cielo, sean arrojados al infierno por su audaz rebelión contra el Rey de Reyes! Los guerreros de antaño, al ir a la batalla, solían afeitarse todo el cabello, excepto los mechones de la nuca. Sin embargo, al huir, a menudo eran agarrados por sus perseguidores. De igual modo, Dios no suele castigar a los malvados con facilidad, pues posee gran paciencia y los soporta. En casos especiales, como cuando los jóvenes, por sus malos hábitos, se precipitan hacia su perdición, los castiga directamente. Pero por lo general, espera con misericordia, y aún así no los deja impunes, pues al final los castiga con la mano. Si durante 80 años la infinita paciencia de Dios permitiera a un hombre persistir en su rebeldía, pero si continúa en sus transgresiones hasta el final, entonces Dios le clavará la mano en la cabeza y lo llevará a su destrucción. Conviértanse, pues, ustedes que no conocen a Dios, conviértanse a su reprensión de esta mañana, pues la reprensión es con amor. Si he usado palabras duras, es porque mi corazón anhela sinceramente que se arrepientan y escapen a aquel que tiene en su poder la salvación de la muerte. No soy como esos aduladores que les dicen que hay un poco de infierno y un poco de Dios, de lo cual ustedes deducen que pueden vivir como les plazca. Tanto ustedes como ellos perecerán eternamente si les creen. Hay un infierno terrible, porque hay un Dios justo. Conviértanse a Él, les ruego, mientras aún en Cristo Jesús les muestra misericordia. Él es el Dios de la salvación, y les ruega que vengan y reciban su gran gracia en Cristo Jesús. Que el Señor bendiga esta palabra según su voluntad, y a Él sea la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias por escuchar Audio Lectura Cristiana. El Señor les bendiga, amados hermanos. Hasta la próxima.